Hola, muy buenos días, bienvenido a este espacio llamado El Pan de Vida, donde vamos a compartir un tiempo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene todos los nutrientes, todo el poder de transformar, quebrantar, edificar, de hacernos una nueva criatura en plenitud y acorde como es el propósito de Dios. Por eso les invito a que se suscriban, le den like y puedan compartir con alguien más para que pueda ser de bendición para sus vidas. Hoy vamos a empezar este espacio con un tema muy importante, muy necesario para el crecimiento de la vida espiritual saludable, victoriosa, para experimentar un nuevo nacimiento, para crecer en abundancia, ya que si nosotros creemos, no nada más debemos quedar ahí creyendo, sino creciendo progresivamente en el camino del Señor. El tema que voy a hablar a mí me ha ministrado poderosamente todos estos días a través de un libro que quiero que conozcan. Es Libre. Está escrito por una venezolana, una gran amiga, una mujer extraordinaria que también formó parte de nuestra congregación en Michigan. Ella se llama Yuraidi Rodríguez. Este libro lo puedes conseguir por Amazon, no es costoso, está muy, pero muy preparado, muy seleccionado con textos bíblicos y sé que va a ser de gran bendición, lo recomiendo al 100%. Dios bendiga a nuestra querida Yuraidi donde quiera que esté. También tengo el permiso de ella para usar parte de esta enseñanza o de este devocional y este tema es súper valioso. Espero que les sirva de bendición y que pueda llenar esos espacios que necesitamos, que la palabra de Dios completa sea la que sane el alma, el cuerpo y el espíritu. El tema de hoy es la libertad en Jesucristo. Y ese tema mucha gente lo tiene como un sueño, como una meta, pero la libertad debe ser algo perdurable. ¿Y qué es la libertad? La libertad es llevar a la conciencia, al conocimiento de la verdad. Y esa verdad no es un concepto, no es un argumento, es una persona y se llama Jesucristo. Jesucristo se presentó y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es una verdad absoluta, es una verdad que no tiene discusión, lo abarca todo y se llama Jesucristo. Pero no nos invita a ser libres de una manera forzada, nos invita a que nosotros entendamos y reconozcamos el área donde hemos sido distorsionados, cegados, confundidos. Y solo eso lo hace a través de la palabra de Dios. En el libro de Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió, me apartó Jehová y me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, escuchen bien, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El versículo 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ese es Isaías capítulo 61. Tiene un gran contenido, pero dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios, está en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, con un propósito. Y el propósito es predicar, proclamar, anunciar buenas noticias de parte de Dios para la humanidad. Pero hay
hay algo específico ahí, y es que viene a libertar a los cautivos, y todo lo que se ve allí son quebrantos del alma, son necesidades del alma, aflicción, cautividad, tristeza, luto, angustia, desesperación, opresión, azotes. Todo eso está en el alma de un ser humano. Y la Biblia dice que es Dios, su propósito es darnos libertad, es el pan de los hijos, es que nosotros seamos libres para vivir una vida a plenitud completa, para vivir una vida correcta, una vida real y una vida eterna. Y por ello yo quiero empezar por este tema de la liberación en Cristo. Este tema se tiene por allá como un tabú porque el orgullo, la religión, el legalismo nos hace aparentar de que nosotros ya recibimos a Cristo, ya aceptamos a Cristo, ya vamos a una iglesia, ya tenemos un conocimiento de algunos textos bíblicos y eso es todo. Déjeme decirle que tenemos que venir a un desarrollo interno de nuestra conciencia, de nuestro entendimiento a diario, sincero, constante en la presencia del Señor, porque solo así es que podemos ser libres, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no podemos solos en nuestras propias fuerzas. Tiene que ser el Espíritu de Dios el que nos unja, el que nos sane, el que nos transforme, el que nos convenza, el que haga en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad, el que nos guíe a toda la justicia y a toda la verdad, el que nos revele la verdad de Jesucristo. Y en Zacarías capítulo 4, verso 6 dice: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces no es con nuestra elocuencia, no es con nuestra inteligencia, ni con nuestros talentos, no es con nuestros títulos profesionales, es con la ayuda del Espíritu Santo que se encuentra la verdadera libertad en Jesucristo. Es que podemos ser libres y andar en libertad. Andar en libertad es tener una relación sincera, genuina y constante con Dios. Lo primero que el pecado hizo en la vida de Adán y de Eva fue quitarles esa libertad. Los llevó cautivos, confundió, todo dañó sus sentimientos, sus emociones, su relación con Dios y los separó, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte es separación, y lo que hizo el pecado entonces fue separarlos a ellos, esclavizarlos, llevarlos cautivos, una mente reprobada, una mente sujeta a las pasiones y a los deseos carnales. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, Él es el único que nos va a ayudar a tener éxito en todo lo que emprendamos, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestras amistades, en la iglesia, en el ministerio, en general, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros necesitamos empezar a decidir ser libres. Y esa libertad es la que nos va a dar el poder y la autoridad para nosotros cambiar, testificar, proclamar, anunciar, dar de gracia lo que de gracia nosotros también hemos recibido. La libertad no es un sueño solamente, no es una meta solamente. La libertad es un desarrollo progresivo, no se queda allí. Crece constantemente, pero a medida de que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, somos libres. La Biblia dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir cuando venga. Entonces tenemos que invitarlo y tenemos que estar preparados para recibirlo. Cuando Él esté, cuando Él viva en nosotros, cuando Él esté dentro de nosotros, Él va a hacer algo, inmediatamente nos va a guiar, nos va a enfocar, nos va a mantener allí en la justicia y en la verdad de la palabra de Dios. Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir.
Algunos se preguntan, bueno, pero ¿vamos a ser libres de qué? ¿O por qué? Precisamente porque Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena, que la disfrutemos, que vivamos correctamente, que vivamos a la luz de su palabra, de su presencia, de sus mandatos, a la luz de su comunión, a la luz de su compañía. La Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso está en Juan capítulo 10, verso 10. Entonces, Él nos ofrece no solamente una vida eterna, allá cuando muramos o nos vayamos con Cristo, Él nos ofrece una vida plena aquí, en la tierra, mientras vivimos. Y no estoy hablando solamente de lo material, porque la necesidad del ser humano no solo es lo físico, lo material, sino lo espiritual. Y la bendición de Dios dice que es la que enriquece y no añade tristeza. Como prospera el alma, así Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Pero para ello nosotros tenemos que ser libres, verdaderamente libres en Jesucristo. Una vida desordenada produce vacío. Mientras ese vacío dure todo el tiempo allí, se va llenando de tinieblas. Y la tiniebla trae confusión. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 1 al 4. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios usó el poder de su palabra y dijo, sea la luz, fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Es importante que en el versículo 4 dice, separó Dios la luz de las tinieblas. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Jesús también se presentó como la verdad, pero también Jesús se ha presentado como la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Entonces, entendiendo este versículo, número 1, Dios trae orden. La luz de Jesucristo trae el orden. ¿El orden en qué? En nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. En los evangelios encontramos que nosotros somos una casa. Y dice que el espíritu inmundo salió de esa casa. Esa casa estaba desordenada, vacía. Vino el Espíritu de Dios, entonces la limpia y la adorna. Nos constituimos una casa, somos dueños de esa casa, este cuerpo es esa casa y nosotros decidimos quién entra y quién sale de nuestra casa. Tenemos ese poder de decidir quién entra y qué sale de esta mente, por estos oídos, en este corazón, qué atesoramos ahí, qué guardamos ahí, cuántas cosas edificantes, cuántas cosas necesarias, cuánta basura nosotros dejamos entrar en esta casa. Por lo que vemos, por lo que hablamos, en todas las áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que identificar a qué cosas le damos permiso o derecho legal para que habiten en esta casa. Y dice que cuando el Espíritu de Dios viene, empieza de una vez a traer orden. Se va el desorden, llena el espacio, el vacío, las heridas, y luego bendice y multiplica. Nosotros tenemos que saber que primero Dios nos ve como una casa, luego nos ve como un templo, y en ese templo se necesita un sacerdote para que ministre la ofrenda, la adoración, el servicio para Dios, la honra, ese incienso, esa comunión de oración de parte de nosotros para Dios. No es que Dios se va a enriquecer o que Dios necesite, Él es Dios. Somos nosotros los que necesitamos liberación, sanidad, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, y plenitud para adorarle en espíritu y en verdad.
Pero para ello debemos empezar por el punto principal y es ser libres, verdaderamente libres en Jesucristo. Antes éramos una guarida de malos pensamientos, de enojo, de amargura, de ofensa, de falta de perdón, de ganas de vengarnos, de ansiedad, de idolatría, de agobio, de fracasos, de trauma, de malos pensamientos y todos los deseos de la carne que habla en el libro de Gálatas capítulo 5. Allí estábamos viciados a una naturaleza de oscuridad, de tinieblas. Nos acostumbramos a vivir de esa manera, en celos, en hipocresía, en competencia, en la aprobación de los seres humanos, en las opiniones de otros, en la falta de estima, en la falta de identidad. Y por eso cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, va a impartir ese orden, esa luz, y va a comenzar a hacer una obra extraordinaria en el corazón de todos nosotros como seres humanos. No solo vinimos a vivir en esta tierra, Dios nos llamó para que vivamos correctamente y para que disfrutemos cada día de nuestra vida con gozo, con alegría, con agradecimiento, pero es cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Esa bendición empieza desde adentro, ese poder sobrenatural de la revelación del amor de Dios, de su perdón, de su compañía, de su amistad, empieza a ser algo interno en nosotros y se manifiesta en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestra manera de actuar, de vivir, de convivir con otros seres humanos, en esa forma de tratarnos a nosotros y tratar a nuestro prójimo. Por eso es que es tan necesario un encuentro personal con el Espíritu de Dios. Y comenzamos porque necesitamos ser libres. El hombre y los seres humanos hemos adquirido muchas alternativas para ser feliz o para llenar espacios. Y entonces buscan la droga, el alcohol, pornografía, infidelidades, distracciones, fiestas, borracheras y toda clase de desenfrenos. Por un poquito tiene alegría, pero no es feliz. El pecado esclaviza, el pecado trae muerte, el pecado enferma, el pecado atrasa, el pecado es una vida en esclavitud, en tinieblas, en oscuridad, el pecado confunde, el pecado trae culpa, señalamientos, acusaciones, mentiras, el pecado trae derrota, el pecado trae separación de Dios. Y a nuestro prójimo. Vivimos escondiéndonos de la presencia de Dios. Cuando no somos libres, vivimos en puras acusaciones, buscando culpables, señalando a las demás personas por nuestros fracasos, por nuestros errores. La libertad verdadera en Cristo no viene ni te las ofrecen por imposición de manos. No viene por iglesias donde tú vas buscando crecimiento. No, la libertad está cuando tenemos un encuentro personal verdadero, genuino, diario con nuestro Padre Celestial. No te lo dan las denominaciones, no te lo dan los institutos, no te lo da la elocuencia. La libertad en Cristo la da solamente el Espíritu Santo, solamente su amor, solamente la revelación de ese Padre amoroso que se compadece de sus hijos y que quiere que nos dé, que experimentemos libertad absoluta, completa, plena en nuestra forma de pensar, de vivir, de hablar y de actuar. Dios quiere para que seamos una fuente de luz nosotros también. Que esa gracia se manifiesta en nosotros y siendo libres nosotros podemos ir a libertar a otros. Acuérdense que no estamos aquí por una mera casualidad. Dios nos trajo con propósitos. Iglesia de Dios, tenemos que aprender a ser libres y no esperar más. Cada pecado que nosotros hacemos nos separa de Dios y el pecado es desobediencia, el pecado es rebeldía, el pecado trae muchas consecuencias negativas para nosotros y para los demás. A diario estamos lidiando con el pasado,
con las heridas, con las ofensas, con toda la culpa, con personas que se atravesaron en nuestro camino para dañarnos, ofendernos, ya pasó. Dios quiere que hoy vivamos una vida llena de abundante paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento, esa paz que rompe prejuicios, esa paz que ya deja todo deseo de venganza. Dios quiere que disfrutemos una vida en plenitud. Yo necesito ser libre. Hay áreas en nuestras vidas que ni nosotros queremos ser valientes de reconocer que necesitamos libertad en esas áreas. El Espíritu, dice la Biblia, que sabe lo más íntimo del hombre, lo que pensamos, lo que sentimos. Antes de hablar, ya sabe lo que hay en nuestra boca. Nuestros cabellos están totalmente contados. ¿A dónde vamos a huir de su Espíritu? ¿Y a dónde nos vamos a esconder de su presencia? Si nos vamos a lo más alto, allí está. Y si vamos a lo más bajo, allí está. Y si vamos al extremo del mar, de allí nos alcanzará su diestra, su mano poderosa, porque Dios nos ama. Y Él mandó a Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Y una de las obras del diablo es la esclavitud. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, no solo estaban allí trabajando, moliendo barro, no, era con una mente esclava. Dios los sacó de allí con mano poderosa, pero costó años a esa generación que Egipto saliera de sus mentes. Se acostumbraron a vivir así, que los trataran así, y por ende sus generaciones iban creciendo así. Entonces, ¿qué digo con esto? Que el pecado nos afecta a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor, a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a ese ambiente de familia, ese ambiente de iglesia. El pueblo de Dios hoy está estancado precisamente porque no hemos querido ser libres. Libres del yo, libres de la hipocresía, libres de la apariencia. Todos necesitamos ser libres. Mucha gente dice, no, un cristiano ya aceptó a Cristo, ya se congrega, ya Dios lo llamó, ya Dios lo usa y listo. No, todos los días necesitamos ser libres. Todos los días pecamos. Estamos en esta naturaleza pecaminosa, no somos perfectos. Y es por ende que el Espíritu de Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades, ayudarnos a veces no sabemos ni qué decir ni cómo orar, pero el mismo Espíritu va a interceder por nosotros y va a ayudarnos a decir, Abba, Padre, aquí estoy, te necesito, Padre. Te entrego todas las áreas de mi vida que necesitan ser sanadas, libertadas. Sácame de esa mente cautiva, Padre. Porque si la mente no está restaurada, si la mente no está renovada, no hay un nuevo nacimiento. Si la mente no está restaurada, si la mente no está renovada, no hay transformación, no hay esa metamorfosis en el ser humano y seguimos siendo esclavos del pecado. Y mire lo que dice la Biblia en Juan 8:34. Jesús respondió y le dijo, les aseguro que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Dios no nos llamó a ser esclavos, Dios no nos ve como esclavos, Dios nos ve como hijos. Pero necesitamos separarnos del pecado, separarnos de todo lo que nos contamina, separarnos de todo lo que nosotros aplaudimos, de que tenemos derecho de estar enojados, tenemos derecho de guardar esa amargura, ese veneno en el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos la razón. A veces, mire, es mejor tener muchísima paz y no la razón. Este libro a mí me ha llenado de muchas bendiciones, por eso se los vuelvo a recomendar. Y hoy es el día en que Dios quiere que experimentemos esa libertad, ser libres completos, para el beneficio nuestro,
para el beneficio de nuestra familia, para el beneficio de nuestra comunidad, para el beneficio de la iglesia. Cuando somos libres, entonces podemos gozar de una vida espiritual en crecimiento, en victoria y una vida espiritual saludable. Hay un texto bíblico que dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y otra que está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, necesitamos ser libres. Necesitamos experimentar esos cambios y esa transformación que solamente la ofrece el Espíritu Santo. Yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí, pero la obra extraordinaria y sobrenatural la hace solamente el Espíritu Santo. Y no se necesita ser perfecto y muchas palabras elocuentes. Simplemente arrodillarse, levantar las manos, quebrantar el corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Necesito ser libre. Necesito urgentemente que tú, Padre Santo, renueves mi mente, mi espíritu y me ayudes a sacar todo el desorden que hay dentro de mí, en esta casa, en este templo que se ha vuelto una guarida de ladrones, que he dejado minar mi casa, mi territorio, mi atmósfera. Imparte tú, Espíritu de Dios, todo lo que yo necesito. Porque eres tú, Señor, el que puede darle alegría a mi corazón, gozo, y se recrearán estos huesos que han sido abatidos por la separación, por la falta de comunión y comunicación contigo, Padre. Tú eres mi Padre. Y hoy quiero recordarles que Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, una de las cosas, ya el pueblo le conocía como Adonai, Elohim, el Rafa, el Jireh, como el Señor, el admirable, el consejero, el gran yo soy, como Yahweh, el creador. Pero Jesús le dijo a los discípulos, cuando ustedes oren, cuando ustedes vayan a hablar, dígale a ese gran yo soy, a ese rey, a ese majestuoso, a ese digno, dígale, Padre, Padre, que estás en los cielos, Padre que eres santo, Padre que eres el Rey, Padre que lo ha creado todo, ese es mi Padre. Sé que es santo, que es puro, y yo soy un pecador. Reconozcan lo que Él es su Padre, reconozcan lo que Él es santo, y que necesitamos que su reino venga a nuestra vida. Porque cuando el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas, miren, nadie tiene un encuentro con Dios y va a ser el mismo. No, hay un cambio, una transformación, porque nos hemos encontrado cara a cara con el Padre, con nuestro Dios, con nuestro dueño, con el propósito más grande, con esa cercanía que siempre anhelamos y que nadie la puede saciar, que reconocemos que hay un vacío y un hueco en el corazón tan grande, pero tan grande que solo cabe Dios, solo lo llena el Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice, díganle que ese reino venga a la tierra, a este territorio que está vacío, desordenado y vacío, y todavía el Espíritu de Dios se mueve por su misericordia, porque no quiere que nadie se pierda. Y dice, díganle que venga ese reino y que se establezca, que se quede allí, que esté en el trono de mi corazón y desde allí comience a gobernar, a dominar, a guiarme al rey de ese reino que es Jesucristo, a revelarme mi posición dentro de ese reino. Y cuando eso está, allí se experimenta la verdadera libertad y absoluta libertad que proviene del Padre, donde ya vemos que todo lo del mundo es pasajero, que vemos que nuestra necesidad y orar no es una carga, leer no es una carga, estamos apasionados por adorarle, por servirle, por reverenciarle. Eso es la verdadera libertad. Y que al mismo tiempo tenemos ese poder para confesar, para anunciar, para proclamar y dar una buena noticia a aquellos que están abatidos, quebrantados, enlutados, cautivos, iguales o en peores condiciones que nosotros. La Biblia dice que levanta del polvo al pobre y del muladar, de la basura,
levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. No dice con pecadores, no, dice con los príncipes de su pueblo, porque Él te va a poner en honra. Cuando somos libres, la misma libertad te lleva a posiciones de reino, a posiciones honorables, a posiciones especiales. Tú no tienes que buscarla, tú no tienes que apresurarla, tú no tienes que imponerla, porque la misma libertad hace que el milagro se produzca. En el Salmo capítulo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me siguen, yo no lo busco. Ellos me siguen, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, en su presencia, en su intimidad, en su relación. Allí voy a estar por largos días. Entonces, amados hermanos, amigos y todo el público en general que ha escuchado este breve devocional, vamos a buscar nuestra verdadera libertad. Gracias, Dios los bendiga, que tengan bendiciones abundantemente y que el poder sobrenatural de Dios sea sobre cada uno de ustedes, su familia. No se olviden de darle like, de suscribirse y de compartir. Dios les bendiga.